cómo se está hablando, cómo se está impactando todo el Saludos sector amigos de de producción BPI a quienes nos nacional. sintonizan a esta hora 12 y 16 del mediodía. Nosotros nos encontramos en vivo desde Fede Cámaras, donde van a dar un balance de la situación que enfrenta el país actualmente. Vamos a escuchar a Carlos Larrazábal, presidente de este organismo. Como lo hemos indicado en forma reiterada, el Producto Interno Bruto, ya el Fondo Monetario Internacional lo estima que va a caer de nuevo un 18% este año, una caída que se suma a la que tenemos ya en los 4 años previos, y vamos a tener una economía que se reduce en un poco más del 56%, algo inédito para un país que no está en conflictos bélicos, sino que vive las consecuencias de un profundo modelo económico que ha destruido la libre iniciativa privada. Esa realidad que la vemos en macro, cuando la reflejamos en las regiones del país, es mucho más dramática. Nosotros estuvimos revisitando el estado de Nueva Esparta hace un par de semanas, donde observas como el colapso de los servicios públicos, observas el colapso del comercio, pero todavía como un estado que tiene múltiples posibilidades de desarrollarse si las condiciones estuvieran dadas. También tuvimos la semana pasada presentes en Cumaná, donde observamos el deterioro de la ciudad, donde observamos el impacto que tiene la paralización del sector automotriz y de todas las empresas que están vinculadas al sector automotriz, el impacto que tiene la falta de insumos para el sector pesquero, desde la Asociación de Pescadores Artesanales de Cumaná, que está en una situación bastante precaria, que no se ven ni siquiera en la posibilidad de salir a pescar por la falta de aceite, por la falta de los insumos necesarios para mantener sus lanchas operativas, hasta las empresas procesadoras de atún, de sardinas, de pescado, que también tienen las mismas limitaciones. Esa es la realidad que nosotros vemos en las regiones y que hoy vamos a profundizar y que queremos que ustedes conozcan, porque al final del día la consecuencia de las personas que vivimos en las ciudades, de que los productos sean más caros, que se consigan, están en las dificultades que hay para producir en Venezuela. Y lamentablemente el gobierno nacional no sigue abordando el tema productivo de una forma seria, de una forma sistémica, y la economía se sigue deteriorando de una mayor manera. Le voy a dar el derecho de palabra a los 3 representantes que tenemos de las regiones en el día de hoy, para al final de los comentarios de ellos poder tener una sesión de preguntas y respuestas con todos ustedes, si les parece. Vamos a arrancar con Omar Chumari, presidente de Fede Cámaras Portuguesa. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues expresarle en nombre de Fede Cámaras Portuguesa y el movimiento empresarial el agradecimiento que nos dan a través de sus cámaras y de la vocería que ustedes tienen para llevar lo que está ocurriendo desde las entidades regionales. En particular, a mí me corresponde hablarles un poco de lo que está ocurriendo en el Estado portuguesa y cómo pudiera afectar la situación que está atravesando el país en estos momentos de crisis. El hambre está en juego, en Venezuela, y nosotros de Portuguesa pues alzamos la voz para decir de alguna forma que no hay doliente. El Estado particularmente pues no ha manifestado intenciones de corregir sus políticas que han venido de alguna forma destruyendo el campo venezolano. Para este ciclo importante, el ciclo de invierno, en donde el cultivo primordial es el maíz, que es el producto que se desarrolla con mayor énfasis, porque es el que nos va a servir para la producción de la arepa y por supuesto para los alimentos balanceados para animales en sus diversas presentaciones. Se encuentra comprometido, y se encuentra comprometido antes de nacer. Fíjense la particularidad que los precios que ha fijado el Estado en el tema de la semilla para la siembra del maíz estaba en 30 millones de bolívares el saco, y hoy día se encuentra bachaqueada en la calle entre 80 y 120 millones de bolívares. Eso, por supuesto,
afecta altamente la producción y eso va a repercutir finalmente en los precios de los productos ya terminados si se llegan a cosechar en un feliz término. Ya nos están manifestando en los pasados días que existen algunos focos de robo en el campo por el mismo tema del hambre, porque la gente en realidad pues no tiene trabajo, no tiene empleo y se tiene que ir pues los trabajadores cercanos a las zonas aledañas de las diversas fincas, pues se meten a robar las mazorcas para de ellas pues hacer algún tipo de alimento. Eso sigue comprometiendo aún más lo que es los venideros días en lo que respecta a la garantía alimentaria que nosotros podemos dar al Estado portugués. Sin embargo, de las 260.000 hectáreas que se encuentran comprometidas para la siembra del maíz, apenas se lograron sembrar 100.000 hectáreas. Es decir, que entre superficie, entre el desgaste por la semilla, entre el desgaste por los fertilizantes, porque tampoco llegaron los fertilizantes oportunamente, eso quiere decir que la producción debería mermarse a un 30%, un 25%, diríamos nosotros, con las cifras muy conservadoras. Eso implicaría en un resultado de 2 meses de alimento para el país en ese particular. Es decir, que en este momento la situación a nivel de rendimiento y producción está muy precaria y pudiera repercutir de una manera muy grave sobre la ciudadanía en general. Así pues que hacemos un llamado a que el Estado de alguna forma trate de meterle la lupa a esas personas que andan de alguna manera inescrupulosa tratando de desviar lo que es el fertilizante y la semilla, alejando de las manos de los agricultores la producción para poder sembrar y cosechar por lo menos y cubrir las necesidades básicas que se están requiriendo en este momento. Daniel. Buenas tardes, Daniel Villa, presidente de Fedecámaras Falcón. Quiero agradecer a Fedecámaras Nacional, nuestro presidente Carlos Larrazábal, al presidente de la Comisión Regional, Ricardo Cusano, y a ustedes porque en este día pues, nos permiten a nosotros de las regiones expresar lo que por muchos motivos no se puede hacer desde las regiones. Y quiero solidarizarme en primera instancia con los periódicos nuestros en el Estado, que son empresas privadas que hoy día no pueden reflejar lo que ocurre en el Estado por falta de papel. Pero bueno, el Estado Falcón, que como ustedes saben, es un estado que tiene un potencial turístico y que en los últimos años ha sido uno de los principales destinos del país, hoy día se encuentra realmente muy afectado por el tema de los servicios públicos. Es conocido lo que ocurre en el Estado Falcón, en Paraguaná, por ejemplo, comunidades que pasan hasta 15, 20, 30 días y hasta 3 meses, en muchos casos, donde no reciben el vital líquido. Hay comunidades también donde no reciben la electricidad porque la planta Josefa Camejo ha tenido serios problemas desde su nacimiento, está fuera de servicio y porque la conectividad con el país en materia eléctrica cada vez es más difícil. Pero no es solamente Paraguaná, punto fijo, también es la capital del Estado Falcón, la ciudad de Coro, donde recientemente casi quedamos incomunicados, Coro punto fijo, porque los médanos taparon la carretera y no hay la posibilidad de accesar en este momento de forma muy limitada desde Coro hacia la península de Paraguaná. Comunidades en la ciudad de Coro con más de 30 días sin agua, que eso hace realmente la situación muy difícil, aunado de las otras calamidades que pasa nuestro Estado Falcón. Pero en muchos casos no hay la conexión o la suerte en este caso, porque cuando hay agua de pronto se va la electricidad, o cuando se va la electricidad entonces tampoco puedes almacenar un poco de agua. Decía que afecta mucho al sector empresarial, al comercio en materia turística, porque sin servicios públicos eficientes y de calidad, muy difícil podemos nosotros atender bien a nuestros turistas. Pero
La conectividad en materia aérea en nuestro aeropuerto Josefa Camejo realmente ha sido también muy limitada en los últimos años, aun cuando nuevas empresas han estado en conversaciones, en muchos casos, para instalar nuevas rutas al estado Falcón. Muchas de ellas, las mejores y las más conocidas a nivel nacional, están fuera de servicio en este momento. El aeropuerto José Leonardo Chirino no recibe ningún vuelo, ningún día a la semana, ninguna vez al mes. Entonces, estas cosas nos preocupan y agradecemos a ustedes que nos permiten realmente manifestarle al país cómo está el estado Falcón. Pero lo que ocurre con el estado Falcón en materia de la conectividad de los aviones, lo escuchamos siempre a nuestros compañeros de las Fedecámaras regionales, lo que les cuesta llegar a Caracas para estar aquí en el día de hoy. Cada vez es más difícil, cada vez es mayor la reducción de los vuelos a nivel nacional. Entonces, todas estas cosas van haciendo que se acumulen los males, el efectivo, la falta de comunicaciones, no pasan los puntos. Recibimos quejas, por ejemplo, de las cámaras de comercio de la costa oriental, del occidente del estado Falcón, de la Sierra de Coro, de la península de Paraguaná, que cada vez se hace más complicado brindarle un mejor servicio a nuestros consumidores. Así que nosotros hacemos un llamado de verdad desde el corazón y la razón al gobierno nacional, al gobierno regional, porque a pesar de que existen todas estas cosas, también es cierto que nuestros comerciantes, nuestros empresarios, que también son pueblos, tienen la mayor disposición para trabajar de manera conjunta hacia un cambio de modelo económico que nos permita a todos, a los sectores públicos y sectores privados, que tengamos realmente la destreza, que tengamos nosotros la posibilidad para brindarle un mejor servicio a nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Eduardo Quintana, presidente de Fedecámaras Vargas. No se animen mucho, que yo no traigo buenas noticias tampoco. Muy buenas tardes. ¿Qué no decir del Estado Vargas? Que ustedes no lo conozcan. Por su cercanía, todos tienen la vivencia de lo que está pasando allí. Cuáles son las características y qué significa el Estado Vargas para la Gran Caracas y quiere para Venezuela en sí. Primero, la importancia de tener el principal aeropuerto del país. Segundo, el segundo puerto más importante del país. Las características económicas vienen dadas por estos dos elementos, que hoy más que nunca han venido en franco deterioro y con un bajonazo en todo lo que se llama las importaciones. ¿Y por qué viene dado eso? Porque no hay recursos económicos, porque no hay dólares, porque no hay divisas para importar. ¿Qué significa para Vargas no tener divisas, no tener importaciones, que no le estén llegando sus barcos con mercancía, que no estén llegando vuelos con mercancía de toda índole, en especial hoy en día pudieran ser medicamentos y alimentos? Esta segunda fase está siendo cumplida por el gobierno nacional en unas pocas cantidades, aunque se ufanan de que están llegando muchas cantidades para cubrir las necesidades de un país. Eso no es cierto. Y el que tenga un poquito de cerebro puede interpretar que no hay ningún gobierno del mundo que pueda abastecer a su país con las importaciones. Se suprimió en el país la productividad en todos los sectores, pero en todos los sectores. Eso significa crisis y necesidades. Vargas como tal ha sido sumamente importante con sus puertos y aeropuertos, como definí antes, en las importaciones de toda índole, pero de todo el universo de mercancías, materias primas, productos terminados, semiterminados, alimentos y cualquier característica. Eso se perdió, eso prácticamente ya no existe. Y el mayor importador que tiene el país a través de este puerto y su aeropuerto es el gobierno nacional, con sus empresas directas y sus empresas mixtas. Lo que se ve llegar en nuestros buques son cajas CLAP, línea blanca y bueno, y por supuesto los vehículos necesarios Toyota para cumplir con las necesidades del alto gobierno y sus acólitos. Lo que significa que las necesidades son muy grandes en el Estado Vargas. El desempleo es masivo porque no llegan importaciones. La característica de la operatividad del Estado Vargas precisamente estaba dado por las navieras, por sus representantes de agentes consolidados de carga, por sus agentes de aduana, por su transporte. Y esto está mermado enormemente porque no existen las importaciones en sumo grado como existían. Nosotros podemos hacer historia que años podemos remontarnos al año 98, podíamos tener 10, 12, 15 barcos haciendo operaciones dentro de los muelles y a lo mejor 20
en la rada esperando muelles para hacer la descarga de las mercancías. Eso se acabó hace tiempo y ahora vemos unos buquecitos que vienen esporádicamente al país trayendo las cajitas CLAP y lo que ya mencioné anteriormente. Lo que significa que tenemos una situación sumamente delicada. Si ese era el abastecedor económico para el Estado, las debilidades son mucho en cuanto al empleo. Masivamente, todas estas empresas que mencioné anteriormente están prácticamente quebradas, cerradas. Y cada día se suceden más elementos de estas condiciones. Vargas adolece de industrias y las pocas que tenían era Mayupán, una pollera y una fábrica de pastas. Las polleras que hay en Carayaca y los pavos Mayupán sencillamente tienen una crisis enorme porque la gente con la necesidad y el hambre que hay, pues sencillamente se dedica a robar. No quiero justificar con esto de que podríamos justificar el robo como tal, porque eso ha creado una serie de anormalidades como es la muerte por parte de los defensores de esos predios y ha creado una situación sumamente delicada. Es decir, el hambre y las necesidades rondan en el Estado Vargas. Pero amén de todas estas cosas, lo que mencionaron los compañeros anteriores, los amigos, los colegas, de la necesidad del Estado Vargas, el agua hay sitios donde en 4 meses no la tienen. El gas hay que pasearse por la vía para que usted vea la cantidad de gente que está sentada allí durante horas y horas y debe retirarse porque las bombonas de gas no son suplidas con las bombonas llenas. La electricidad es una constante, bajonazo constantemente. Es decir, los servicios básicos para el Estado Vargas prácticamente están adoleciendo. Nosotros que hacemos operaciones a través de un sistema de internet, estamos prácticamente con las manos atadas porque si no tenemos internet no podemos hacer transmisiones electrónicas a través de nuestro sistema operativo. Lo que significa todo esto, que voy a resumirlo en algún masivo desempleo que usted ve en el Estado Vargas, y digo lo ve porque usted necesita pasearse por las plazas y verá que no es ni carnaval ni Semana Santa y estas plazas están full de gente, pero no están divirtiéndose, no. Están adoleciendo y pasando el hambre pareja, esperando que le pase el día para irse a su casa a dormir con el estómago vacío. Ese es a grosso modo lo que podemos explicar de lo que significa un Estado que hoy en día pudiera ser el Estado más importante en cuanto a turismo, porque tiene las condiciones y las bases fundamentales para ser un Estado turístico. Está dado. Yo no sé, ustedes conocerán que desde el año 1974 existe un decreto de turismo para el Estado Vargas que reside en Macuto. Eso no ha sido explotado. Y las zonas que tienen históricamente tampoco han sido explotadas. Así que esa es la situación que tenemos y podemos seguir extendiéndonos, explicando mucho sobre Vargas, pero creo que hay otros espacios para eso. Va a pasar nuestro presidente de Fedecámara Miranda, Fernando Castro. Gracias por avisarte. Fernando Castro, presidente de Fedecámara Miranda. Definitivamente agradecer la presencia de todos los medios en esta rueda de prensa convocada por nuestro comité gerencial encabezado por el presidente Carlos Larrazábal. Señores, miren, yo les voy a hablar de forma muy concreta. No hay tiempo para detallar la cantidad de problemas que está siendo sometido el pueblo de Venezuela. Mire, le vamos a poner un poquito en contexto. El Estado Miranda es el 16º en territorio del país, es decir, somos un Estado pequeño. Automáticamente, si lo enfocamos desde ese punto de vista, sin embargo, somos la segunda economía que aporta al Producto Interno Bruto del país. Solamente está por delante de nosotros el Estado Zulia. Pero lo característico y diferente del Estado Miranda es que el Producto Interno Bruto, que para el 2013 estaba en aproximadamente 50.000 millones de dólares de aporte, todo es un aporte de la iniciativa privada en 3 sectores: sector primario, sector secundario, industria, y sector terciario, que es comercio, industria y servicios, que abarca aproximadamente el 65%. Señores, en el año 2018, el Estado Miranda, solo en el 2018, va a dejar de aportar a la riqueza del país, al Producto Interno Bruto, 20.000 millones de dólares. ¿Qué son 20.000 millones de dólares para Venezuela? Mire, se lo pongo en un contexto. La deuda que le vence, o que tiene vencido, que le vence al Estado, a la República, y que le vence a PDVSA este año, es inferior a los 10.000 millones de dólares.
En consecuencia, y las reservas de la nación sabemos que oscilan aproximadamente en 8.700 millones de dólares. Es decir, lo que se ha impedido que la iniciativa privada del Estado Miranda aporte al país representaría sencillamente duplicar las reservas de la nación y representaría adicionalmente lo que comentábamos, tener cubierta la deuda de la nación. De forma que entonces la pregunta es, ¿qué está fallando? Mire, señor, está fallando, y afortunadamente en eso sí coincidimos con el Ejecutivo Nacional. Está fallando un modelo de economía rentista, pero ojo, con el calificativo centralista. Y las economías rentistas centralistas son conocidas como economías de monopolio de Estado. Señores, se está derrumbando el monopolio de Estado. Y pongamos en contexto, hablemos de urbanismo. Cuando usted habla en planificación urbana, usted tiene que determinar inmediatamente cuál va a ser el reto de servicio que le demanda el país. La buena noticia, Venezuela es un país joven y según el censo del 2011, nacen 600.000 venezolanos aproximadamente todos los años. Cuando usted tiene esa presión demográfica para un país tan grande como Venezuela, con casi 1.000.000 de kilómetros cuadrados, las únicas políticas públicas funcionan, que son las que están en el capítulo económico de la Constitución. Es una economía mixta de Estado conjuntamente con el sector privado que pueda hacer las inversiones, porque solo funcionan políticas que estimulen la demanda. Usted tiene que estimular la oferta. Si no estimula la oferta, sencillamente lo que empieza a tener rezago. Pero ¿sabe el mayor daño que ha sucedido en todos los países que tuvieron monopolio de Estado? Pues lo más grave es que es tal el monopolio, que es el monopolio hasta para las inversiones. De manera que en Venezuela nos encontramos que servicios públicos que le dieron al país la electrificación, como fue la electricidad de Caracas, que nació en el Zulia y en Miranda, por cierto, con condiciones ecológicas, porque era hidroeléctrica en las cabeceras, en el salto del río Guaire, buscando como es tributario del Tuy. En consecuencia, nos estamos encontrando que el Estado se está aplicando lo que decimos, no lava ni presta la batea. El Estado no puede, pero sencillamente no genera las condiciones para que el sector privado lo haga. En consecuencia, el país no es tanto llamar al diálogo, el país necesita el entendimiento. Cuando usted llama al entendimiento, no lo hace porque seamos iguales, lo hace porque tenemos cosas en común. Somos venezolanos, tenemos un solo país y hay un pueblo que está esperando decisiones ya y por nosotros. Muchas gracias. Aragua. Fedecámaras Aragua, para terminar. Bueno, buenas tardes, Ricardo Clamens, presidente de Fedecámaras Aragua. Muy brevemente, como ustedes saben, el estado de Aragua junto con Carabobo es el estado que más concentran el parque industrial en el país. Sin embargo, en el estado de Aragua, precisamente en todas las zonas industriales, desde Las Tejerías, pasando por La Victoria, Cagua, Santa Cruz de Aragua y Maracay, específicamente en las zonas industriales de San Vicente I y San Vicente II, hemos tenido muchísimos problemas con la seguridad. Ha habido muchas denuncias de robo de cables de las zonas industriales, de atracos a los trabajadores, y eso ha, por supuesto, mermado aún más la poca producción por la cual estamos generando. En el estado de Aragua, prácticamente el sector industrial solamente tiene un 30% de empresas que están activas, y de ese 30% ninguna llega al 50% de su capacidad instalada. Afortunadamente, estos problemas hemos logrado en los últimos 2 meses lograr con las nuevas autoridades del Estado de Aragua un canal de comunicación en donde ya hemos tenido una primera reunión privada, en donde hemos planteado toda esta situación para ver si las autoridades locales pueden ayudar al sector privado a reactivarse. Bien, muchas gracias. Bueno, si quieren alguna pregunta general y después preguntas en particulares para alguno de... Yo tenía una general y era que con respecto a la derogatoria de la ley de ilícitos cambiarios, el sector empresarial han dicho pues, que está mermando la capacidad productiva. En Aragua, por ejemplo, están trabajando el 30% de las empresas, menos del 50%, pero esto sería,
digamos, positivo para el sector empresario? ¿Se podría aumentar lo que es la producción debido a que ya no sería un ilícito poder trabajar con dólares en Venezuela? Bueno, nosotros hemos indicado que, y habíamos planteado desde hace mucho tiempo que había que derogar la ley de ilícito cambiario como un factor positivo para que fuera creando confianza. Lamentablemente observamos que ese tipo de medidas se toman de forma aislada, sin un entorno claro y sin tener una transparencia establecida en cómo se va a manejar, porque el control de cambio se sigue manteniendo, los convenios cambiarios se siguen manteniendo. No queda claro si cualquier ciudadano va a poder transar la moneda libremente entre una persona y otra, o vas a tener que ir a través de las casas de cambio. ¿Quién fija el precio en la casa de cambio? ¿Lo va a fijar la oferta y la demanda o lo va a fijar el Estado? El decreto también te establece que tú no puedes tener transacciones que no tengan un origen legítimo. ¿Cómo se define un origen legítimo? Eso aplica en muchos países del mundo, obviamente, que tú no quieres tener origen que vengan de la corrupción o del narcotráfico. Pero cualquier ciudadano que haya adquirido unas divisas de un ahorro en el mercado informal, eso es un origen ilegítimo. ¿Cómo se comprueba ese origen? Entonces, hay una cantidad de restricciones que todavía crean, como hemos dicho, más preguntas que respuestas, que habrá que ver cómo se vaya desenvolviendo el mercado. También preocupa que el gobierno nacional pone que ahora no va a haber ningún tipo de disposición de divisas oficiales que se le vendan hacia los sectores productivos. Si tú mantienes un país que está en control de cambios desde el año 2003, donde el gobierno ha tenido el monopolio de todas las divisas, el 97% de las pocas divisas que están ingresando entran por el mercado petrolero cada vez más mermado. Entonces, tiene que haber una política de promoción y de articulación para que tengas un mercado efectivamente libre, no simplemente que tú tengas la despenalización. Habría que desmontar todos los convenios cambiarios para tener claridad de eso. Un ejemplo es el sector turismo. El convenio cambiario 36 no ha sido desmontado, que es el que limita que los hoteles puedan cobrar las tarifas efectivamente en divisas y la puedas transar a una tasa de mercado. O sea, esos convenios hasta ahora no tenemos información de lo que vaya a suceder. O sea, hay que abordar el tema de forma integral para que pueda tener algún tipo de resultados positivos, y hasta ahora no lo estamos viendo. Otra de las medidas que había anunciado el presidente Maduro era la eliminación de impuestos para importaciones. Entonces no sé cómo evalúan esto viendo el panorama del mercado Vargas, que no hay importaciones en el país. Bueno, lo que tenemos es un anuncio genérico, porque recordemos en lo que salió publicado, van a ser los ministerios donde tienen que publicar los códigos arancelarios de los productos que van a ser en teoría beneficiados con estas reducciones impositivas, y tú te vas a tener que ir al gobierno, a los ministerios del ramo, para que te den una licencia de importación, situación que se hacía hace años en Venezuela. Y ese mecanismo de licencia de importación para tú importar sin pagar impuestos originó también grandes focos de corrupción en su momento. Entonces, eso no significa que es una medida que va a tener un efecto inmediato. También nos preocupa que en los anuncios iniciales se está hablando de que es para productos usados, para productos que en términos generales no se produzcan en Venezuela, pero entonces si nos vamos a una medida que vaya a propiciar la importación de productos no fabricados en Venezuela o no se puedan fabricar de forma completa, ¿cómo se define eso? Cuando tú tienes un parque empresarial que está prácticamente paralizado, pero con grandes posibilidades de producir muchas cosas que anteriormente fabricábamos en Venezuela. Si nosotros analizamos la caída que tenemos en las importaciones, que apenas se están importando cercanos a unos 18.000, 20.000 millones de dólares en los actuales aumentos, pero con grandes niveles de desabastecimiento, ese volumen de importación era suficiente hace 10 años atrás, porque teníamos un parque empresarial suficientemente activo, donde las empresas privadas son las que importaban el 90% de lo que se importaba en el país, pero ahora es el gobierno que controla prácticamente todas las importaciones y las empresas privadas no tienen acceso a ello. Por eso nos parece una medida totalmente limitada y que vamos a ver, no pensamos que el impacto sea relevante. Señor Carlos, también hay desde la semana pasada, desde el sábado de la semana pasada,
pudiera impactar en la producción nacional, precisamente aumentar los costos de traslado. ¿Qué expectativas tienen ustedes sobre esto? El gobierno no ha aclarado muy bien, ya el censo terminó, pero sin embargo el gobierno no ha aclarado muy bien qué pasa con aquel que no se censó. ¿Cómo ustedes podían prever ese impacto? Bueno, lo primero que hay que reconocer es que la gasolina en Venezuela no puede seguir siendo gratuita. Hoy en día la gasolina es gratis para efectos prácticos. Para efectos prácticos, una gandola de gasolina cuesta 36 millones de bolívares. Entonces una gandola de gasolina no cuesta prácticamente nada. Y eso hay que irlo sincerando progresivamente. Y esto es consecuencia, lo que vamos a vivir cuando se llegue un momento de sincerar la gasolina, es la consecuencia del gobierno que no hace los ajustes periódicos requeridos cuando estás en economías inflacionarias. O sea que es necesario que el precio de la gasolina se vaya sincerando como diferentes sectores de servicios públicos, porque el servicio más caro es el que no hay. Lo mismo podemos ver con el servicio eléctrico. Las tarifas del servicio eléctrico, del servicio telefónico, son irrisorias al nivel de inflación que tenemos ahorita. Pero ¿qué es lo que nos sucede? Que no tenemos servicio eléctrico, que no tenemos internet, porque estás pagando por un servicio de agua prácticamente nada. Pero el problema no es el costo del servicio. El problema es que la política económica ha destruido el valor del salario, y no es que cueste más, sino que no tenemos cómo pagarlo. Entonces tú tienes que tener un modelo económico que permita que el valor del salario se recupere. Dicho eso, vemos con suma preocupación que el gobierno siga tratando de manipular políticamente a través del carnet de la patria los beneficios que puede estar dando. Y eso crea una discriminación que es hasta penada por leyes internacionales, donde tú no puedes tener venezolanos de primera y venezolanos de segunda, porque no se vayan a una afiliación política a través del carnet de la patria, como ya estamos viendo. Las personas que llegan a tercera edad no pueden solicitar las pensiones si no tienen el carnet de la patria. Entonces tú no vas a poder echar gasolina a un precio preferencial, en comillas, si no tienes carnet de la patria. Y un tema que hay que también ver en el tema de la gasolina, cómo va a ser la logística del cobro en un momento determinado. Porque hace años atrás, las bombas de gasolina, cuando fueron modernizadas, tenían puntos de venta. Y tú puedes pagar hasta con tarjeta de crédito, como sucede en cualquier parte del mundo. Ahora, si tú subes el precio de la gasolina, ¿con qué efectivo vas a pagar en la gasolina para echar el tanque? Con el carnet de la patria únicamente, no pareciera que. O sea, hay todo un tema logístico alrededor de ello que hay que abordarlo de nuevo de forma integral y no manejar el tema de manera política para que, repito, tengamos unos venezolanos de primera y unos de segunda que puedan echar gasolina y otros no. Señor Larrazabal, lo que ustedes han planteado coincide también con el informe de Doing Business del Banco Mundial, donde ubica a Venezuela en el puesto 188, solo por encima está Eritrea y Somalia, de los peores países para iniciar empresas. ¿Cuál es su opinión sobre esto y qué va a pasar con las pocas que quedan, viendo el panorama que han planteado las diferentes cámaras? Bueno, lamentablemente cuando uno ve los indicadores internacionales, nosotros estamos en los últimos, sino en el último lugar en prácticamente todos los indicadores. Y lamentablemente pareciera que eso no existe para el gobierno. Cuando tú te comparas con otros países, lo hemos visto con países latinoamericanos, centroamericanos, y hasta el mismo caso lo hemos visto en Colombia, cuando estos indicadores son objetivos de mejorar. Lamentablemente acá no existe políticas que propicien la empresa privada en ninguno de los aspectos de que se puede hacer. Pero curiosamente somos uno de los países que tiene mayor potencialidad de recuperación si las cosas se corrigen. Como yo les decía, yo estuve en Nueva Esparta hace un par de semanas reunido con los empresarios de Nueva Esparta. Si el Estado de Nueva Esparta tú corriges el problema cambiario, mejoras el problema de seguridad, mejoras el problema de conectividad, ya tienes la infraestructura, tienes un sector empresarial comprometido con el país y puedes recuperar el Estado de Nueva Esparta relativamente rápido. Veía la semana pasada el Estado Sucre, el Estado Anzoátegui, donde de igual manera tú ves el Estado Sucre, tienes de todo, tienes pesca, tienes petróleo, tienes industria automotriz, tienes una fauna natural impresionante, tienes petróleo, tienes gas,
Entonces uno se pregunta, ¿por qué el Estado no es Sucre? Es el Estado más pobre del país, porque no tiene las políticas de desarrollo en el Estado Sucre. Tú te vas para el Estado Anzoátegui y ves algo similar, tienes petróleo, tienes producción industrial, tienes refinerías de gran tamaño, y el Estado Anzoátegui es una gran pobreza con una interconexión, con problemas de seguridad gigantescas. Hoy en día, para transmitir, lo vimos la semana pasada, para poder llevar los alimentos hacia Cumaná y Carúpano, tienen que ir los camiones escoltados por la Guardia Nacional, porque si no los saquean en las carreteras por el hambre que hay en el pueblo. Ese tipo de situaciones no se pueden repetir, porque eso es la falta de políticas públicas y de un modelo de desarrollo que no tenemos. Pero la noticia buena es que si lo tuviéramos, si hay ese cambio de modelo político, económico, social, podemos ver como muchos estados del país se van a recuperar rápidamente, porque todavía hay un sector empresarial comprometido, un sector de trabajadores comprometido, y ese activo hay que mantenerlo. ¿Tienen proyección de cuántas empresas pueden cerrar a lo final de este año? Yo quisiera sumarle a eso, para pensar en caso de Vargas, de cuánto es la tasa de desempleo que estamos hablando, y en este caso de los saqueos, cuánto es el porcentaje de pérdidas para el sector justamente por el saqueo y vandalismo de los alumnos. Bueno, el número de empresas, la cifra que manejamos dentro del sector industrial, que fue que tiene una cifra reciente de su encuesta de coyuntura, nos indicaba de las 3.500 y tantas empresas que siguen trabajando cuando eran más de 12.000, hay 1.000 empresas que reportaron que posiblemente, si las condiciones no cambiaban, podrían cesar operaciones de aquí a fin de año. Y algunas de ellas han sucedido, como es el caso de Kellogg's, que cerró sus operaciones en Maracay hace pocas semanas. Y hay múltiples empresas que lamentablemente están en esas condiciones. Nosotros veíamos empresas en Cumaná, de autopartistas, visitamos una empresa que hacía 186 unidades de ensamblaje para la Toyota por día, y hoy están haciendo 6 unidades por mes. ¿Hasta cuándo una empresa puede mantenerse bajo esas condiciones, prácticamente trabajando por las uñas? Lamentablemente, de cifras de saqueos, hay una gran falta de información en los actuales momentos, por el tema que muchas veces eso lo recogían los sectores, los medios de comunicación en las regiones, y prácticamente los medios de comunicación en las regiones están siendo bloqueados en los medios impresos y hasta muchos medios en las páginas web. Entonces, lamentablemente, nosotros estamos recabando información a través de nuestras regiones para poder tener esta situación más cuantificada. Tú vas en el tema de empleo, por lo menos que lo vi en el estado Sucre, para que después el estado Vargas lo pueda comentar. En el estado Sucre, que vimos una información, una presentación que nos hicieron, únicamente el 37% de la población del estado Sucre hoy en día tiene trabajo formal, entre el sector público y el sector privado. O sea, el resto está en la informalidad o en el desempleo, cosa que es realmente dramática. ¿Cómo puede incidir lo de la reconversión dentro de todo este abanico de propuestas que ustedes hacen orientalmente de agosto? ¿Cómo puede incidir esto de manera positiva, negativa, o va a ser un desastre esta propuesta? Bueno, primero el tema de la reconversión refleja la falta de planificación monetaria que tiene el país. En un momento determinado nos dijeron que iban a quitar 3 ceros, ahora van a quitar 5 ceros. Las monedas supuestamente, el nuevo cono monetario va a estar disponible supuestamente para junio, evidentemente no estaba, porque si no, entonces todo lo que se hizo se habrá perdido, ¿no? Entonces ahora supuestamente nos indican que ya se empezó a distribuir la moneda. No tenemos claridad si el cono monetario actual pierde vigencia al 20 o no pierde vigencia al 20. O sea que si nosotros no tenemos un abastecimiento de moneda, de cono monetario nuevo, de billetes amplio a nivel nacional, imagínense el colapso que eso se puede presentar. Y eso nos da mucha preocupación, porque apenas la semana pasada fue cuando se nos informó que estaban empezándose a distribuir monedas en el sistema bancario, pero eso es una logística de ir a todas las agencias a nivel nacional. Pero hay que agregar también que la programación de los cajeros automáticos es un proceso lento que se puede llevar hasta 6 meses. En la última reconversión del cono monetario, eso se llevó hasta 6 meses para reprogramar
todos los cajeros automáticos a nivel nacional, porque los bancos ahorita es que están empezando a recibir las muestras de los billetes para conocerlos y para ellos empezar a hacer las programaciones en los cajeros. O sea que ese es un tema que lo vemos sumamente complejo y quizás lo más grave de todo que va inserto no está inserto una política para combatir la hiperinflación, y si tú no combates la hiperinflación, todo este esfuerzo que estamos haciendo ahorita se convertirá en sal y agua. No sé si hay preguntas para las regiones. Una pregunta más, usted disculpe. Pasamos al ámbito político porque tiene incidencia en lo económico. El gobierno nacional está denunciando un presunto intento de magnicidio, atentado el sábado. Están acusando directamente al gobierno de Colombia, el presidente Sargento Mohamed Santos. ¿Qué perspectivas ven ustedes, tomando en cuenta que hay una transición política en Colombia? Bueno, primero, en Fedecámara nosotros hemos planteado de forma reiterativa y tal como está establecido en nuestros estatutos, pero de forma reiterativa que se requiere un cambio de modelo político, económico y social en el país. Y hemos dicho también en forma reiterativa, para que se dé ese cambio político tiene que hacerse en democracia, por la vía electoral. Y el gobierno lamentablemente ha cerrado las vías electorales. Entonces, cuando se cierran las vías democráticas, corremos el riesgo que salgan aventuras de todo tipo, las cuales nosotros rechazamos. Tenemos que buscar una salida del país por la vía democrática, por la vía que se permita que el ciudadano se exprese y para evitar que aventuras de otro tipo puedan salir. Y por eso nosotros rechazamos. Por eso también hemos indicado y ratificamos la importancia de que cualquier investigación que se realice sea una investigación hecha con profesionalismo y con seriedad. Y nos preocupa que de forma apresurada salgan a hacer acusaciones de todo tipo, hasta diferentes factores de la sociedad, sin nombrar a nadie, y hasta otros países, simplemente haciendo conjeturas que al final del día no crean la seguridad jurídica necesaria para que el país prospere y mejore. Toda la crisis económica de la cual nosotros estamos hablando ahorita se ve fuertemente afectada por la crisis política. Y por eso hay que buscar una salida política al país para poder mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Señor Carlos, volviendo al tema económico, la firma de Ecoanalítica ha dicho que se recomienda ajustar el salario semanalmente y que las empresas deberían estar en la capacidad de agregarle un cero a la moneda, eliminando estos 5 del gobierno y pagando el salario de los trabajadores de manera semanal. ¿Cómo se encuentra Fedecámara en este dato? ¿Cuántos trabajadores están ganando salario mínimo? Y si ustedes están en la posición de ajustar el salario. Bueno, recordemos que toda la nómina de personal obrero de las empresas cobran semanal, no de ahorita, toda la vida cobran semanal. O sea que las personas, a veces cuando se indica que se pague semanal, quizás no se reconoce la realidad. Normalmente los empleados cobran quincenalmente y los obreros cobran semanalmente. Y la realidad que uno está observando, dependiendo del flujo de caja y la capacidad de cada una de las empresas, es que muchas empresas ya están pagando mucho más allá del salario mínimo, hasta haciendo algún tipo de compensación adicional para ayudar a sobrellevar la crisis. Pero eso son pañitos calientes que se van dando en función de la capacidad que tenga cada empresa, y no todas tienen la misma porque estamos en una recesión cada vez más profunda. Con respecto al tema de la siembra de maíz, Portuguesa hablaba de que de 260 hectáreas solamente se lograron sembrar 100.000. En este caso, ¿cuándo va a repercutir, o sea, más o menos con las proyecciones, cuándo repercutiría este tema en la población en general? Y también preguntar qué otros rubros también están siendo afectados por este fenómeno, además del maíz, qué otras cosas se han dejado de sembrar en un nivel normal. Bueno, vamos a comenzar de atrás para adelante en función a la pregunta. En relación a los otros rubros, el Estado portuguesa se ha caracterizado por el maíz, el arroz, la caña de azúcar, han sido los cultivos bandera pues, que se han manejado. Actualmente pues se están experimentando como es el tema de la soya, pero todavía está en proceso de prueba. La repercusión de las 160.000 hectáreas de maíz solamente llegarían a cubrir 2 meses de abastecimiento. Eso es lo crítico, por eso que estamos haciendo el llamado de esa manera. En lo que respecta al tema arrocero,
que en el estado Portuguesa se cultivan aproximadamente alrededor de 100 a 120.000 hectáreas de arroz, y de igual manera están siendo afectadas esas 120.000 hectáreas porque no se han conseguido el fertilizante necesario para el desarrollo de ese cultivo. Eso también implicaría en consecuencias muy negativas al ver que en el estado Portuguesa hoy día nosotros no podemos cubrir ni siquiera el 10% del abastecimiento nacional. O sea que en arroz estamos un 10%, en maíz estamos un 30%, lo que repercutiría en 2 meses de abastecimiento, y en lo sucesivo en caña de azúcar estamos en cero. O sea que las importaciones deberían ser gigantescas para poder cubrir las necesidades del mercado. Eso pues se traduce de que la economía en el estado pues está altamente impactada, siendo un estado eminentemente agrícola, de economía primaria. No sé si tienen... Efectivamente, fíjate, hablar de precio y no hablar de producción es hablar de cero, es hablar de que estamos en nada. Porque si nosotros vamos a hablar de aumentar un precio y una hiperinflación nos está comiendo por el otro lado, entonces básicamente no hemos evolucionado en lo absoluto. El primer punto que debería quedar en la mesa en materia de producción es sincerar los planes de siembra, para poder pues cubrir las necesidades de producción nacional en todos los aspectos y se pueda cubrir el abastecimiento del mercado. En materia agrícola, ¿alguna otra pregunta? ¿O del sector, la región? ¿No? Contestado. Bueno, estamos listos. Me falta el porcentaje de desempleo en Vargas. Vargas, sí. ¿Puedo hablarnos un poco de los niveles de exportación de importación? Venga el presidente, para que me controle, para que el presidente me controle. No me encadene. Mire, históricamente tenemos que retrotraernos el tiempo para llegar a esta realidad que tenemos. Para el año 98-99 en Vargas existían 1.200 operadores portuarios. Después del deslave, desviada la carga, pues bajó sustancialmente esta operatividad, esta cantidad de operadores portuarios. Hoy por hoy, podrán estar siendo registrados en las aduanas alrededor de 300, 400 operadores portuarios. Lo que significa que el hecho de estar registrado no significa que estén haciendo operaciones. Es para mantenerse activos, porque ustedes conocen la historia de eso, que usted no está registrado en el sistema y no hace operaciones en los 6 últimos meses, le suspenden la clave y no tiene actividad. Entonces la gente tiene que registrarse para mantenerse activo y tratar de hacer cualquier negocio por ahí con algún agente de aduana, transarse para ver si puede hacer operaciones y romper los tiempos de que le suspendan la clave. Lo que significa que si hoy en día tenemos alrededor de 300 registrados, no estarán haciendo actividades, no llegamos a 100 los que estamos haciendo operaciones en los puertos y en las aduanas prácticamente. Por lo que el significado es que el desempleo es masivo. Esa es la situación del Estado Vargas. Cero, prácticamente las importaciones han bajado a un 16%, de lo cual mayoritariamente las importaciones las rige el gobierno nacional con sus empresas mixtas y el resto que pueda quedar un 3 o 4% para el sector privado que realiza sus importaciones con recursos propios. ¿Algo más? Muchas gracias. Gracias. Bien, eran palabras pues de los representantes de Fedecámaras que el día de hoy han realizado esta rueda de prensa para anunciar cómo se encuentra el sector en el país. Aseguran pues que la cosecha actualmente de maíz solo alcanza para cubrir 2 meses del mercado nacional, también con rubros como el arroz y la caña de azúcar. También informaban que para finales de año podrían cerrar al menos 1.000 empresas de las 3.500 que quedan actualmente, por lo que piden al gobierno tomar las medidas urgentes y necesarias, cambiar el modelo económico que es el monopolio de Estado para poder devolverle al país la productividad. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV.
Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.